Bueno, chicos, vamos a continuar. A ver, revisando mis notas, me doy cuenta que en esta prueba, para que sea aceptable desde un punto de vista multivalente y paraconsistente, hay que cambiar las negaciones totales por la débil. Entonces voy a hacer eso. ¿Sí? Ahora, aquí seguramente la contraposición para la negación débil vale para la implicación. Entonces, eso me obliga a cambiar también el mero condicional por implicación. Ahí sí tenemos la doble negación vale para la negación débil. Es equivalente. Bien, entonces revisemos lo posible en términos de la necesidad de dos negaciones. Aquí contraposición. ¿Sí? Simplemente no P y acá. Aquí reemplazo. Esta negación está aquí y la posibilidad está acá. Quinto, doble negación reemplazo y estoy trabajando con la 4. Si aquí he suprimido las dos negaciones, aquí hago una sustitución donde está P, pongo no P, y luego por doble negación P, ya, está correcto. Bien, ahora avancemos a la posición de Leibniz y Carnap, que es la de un nominalismo. Carnap es el filósofo más importante del Círculo de Viena, por los años 30, 40 del siglo pasado. A ver, expongamos la posición de Leibniz. Él cree que lo posible se entiende de la siguiente manera. ¿Sí? Nosotros imaginamos que Dios imagina una novela completa en la que sucede P. ¿Ya? Bien, entonces aquí tenemos el verbo imaginar, pero reiterado dos veces. El sujeto del primer verbo es nosotros, como seres humanos, y el sujeto del segundo verbo es Dios, una mente infinita, absoluta, creadora. Y en la mente de Dios, ¿sí? Dios tiene en su imaginación una novela completa, ¿sí? En la que tiene lugar este P posible. Ahora, novela completa significa que no tiene lagunas, no hay indeterminaciones. Es decir, donde todo está determinado.
¿sí? Donde tiene vigencia el principio de tercero excluido. Bien. Entonces, aquí hay una imaginación de segundo orden. Nosotros imaginamos, la posibilidad consiste en que en nuestra imaginación tenemos a Dios imaginando esto de acá. Ahora, la diferencia entre nuestra mente y la de Dios seguramente va a ser abismal, infinita. Dios es omnisciente, nuestra capacidad de imaginación es limitada. Entonces, no serviría de mucho el prescindir de Dios para tratar de definir la posibilidad por medio de la imaginación simplemente humana, ¿sí? Recurrimos a una mente que es infinitamente poderosa, pero esta imaginación divina está dependiendo de nuestra imaginación, ¿sí? Nosotros no conocemos qué es todo lo que hace Dios, entonces por eso simplemente no decimos sabemos que Dios imagina, sino imaginamos que Dios imagina, ¿sí? En una imaginación de segundo orden. Esta imaginación de Dios, ¿sí? Es como si en su mente tuviera la historia completa de lo que sucede con algún posible. Pensemos nuevamente en Don Quijote. Cervantes escribió una novela sobre él y Juan Montalvo escribió los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, en donde nos cuenta otras historias, ¿sí? Como si la novela de Cervantes estuviera incompleta y Juan Montalvo él añade otros capítulos para más o menos cerrar esa narración, ¿sí? Dios se imagina novelas en donde nada está suelto, ningún cabo suelto, todo sucede o no sucede, ¿sí? Bien, entonces esta posibilidad se está reduciendo a la imaginación divina y esa imaginación es lo que nosotros imaginamos. Ahora, ¿qué piensa Lorenzo acerca de esta historia, ¿sí? De esta propuesta? Lorenzo se refiere a que el verbo imaginar es un verbo intencional, ¿sí? Y por lo tanto, sobre él recaen las dificultades que vimos, si no estoy mal, era en el acápite 2, ¿sí? ¿Sí? De este mismo capítulo, sí, sobre el intencionalismo. Recordemos qué era un verbo intencional, ¿sí? Es una relación tal que puede ser que no exista uno de sus extremos, ¿sí? ¿Sí? Por una parte, nosotros imaginamos algo, ¿sí? Nosotros somos algo real, pero por el otro lado, podría ser que no exista Dios y que eso sea simplemente un producto de nuestra imaginación. Entonces, si es que así funciona este verbo imaginar, entonces cae esta propuesta, ¿sí? Y nuevamente eso mismo, el problema se repite con respecto a la imaginación divina. Dios imagina algo, pero como una novela completa, pero como
ese verbo intencional acarrea la posibilidad de que no exista el objeto imaginado, entonces doblemente fallaría esta definición de la posibilidad en términos de imaginación. ¿Sí? Bueno, no abundo más en esta propuesta. Pasemos a una tercera, que es el conceptualismo. Y el autor que es examinado aquí es Nicholas Rescher. ¿Sí? Bien, él tiene un texto publicado en el año 75, Una teoría de la posibilidad. Antes de continuar, reparemos en la diferencia en general entre ambas corrientes. El nominalismo es una teoría que recurre al lenguaje, a las palabras. Reduce alguna entidad a una mera palabra. En cambio, el conceptualista, eso es, reduce una entidad problemática a algo mental, como es el concepto. ¿Sí? El concepto es algo, una criatura de la mente. Recuerden, concepto es lo mismo que concebido, participio pasado del verbo concebir. ¿Concebir por quién? Por la mente. ¿Sí? O con la terminología diferente, el alma. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué piensa Rescher con respecto a los posibles? A ver, nos dice dos cosas. A ver. En primer lugar, que si algo es imaginable, entonces es posible. ¿Ya? Entonces, pero, por favor, quiero que se comprenda que aquí está hablando no de que en realidad este posible es imaginado. ¿Sí? No es lo mismo imaginado que imaginable. Esta terminación, ¿sí?, está haciendo uso de la posibilidad de ser imaginado. ¿Sí? Aquí, a propósito, estoy utilizando el condicional para hacer referencia a que el antecedente, si esa capacidad de imaginación, es condición suficiente de la posibilidad. ¿Sí? Aquí está dicho simbólicamente. ¿Sí? La posibilidad de imaginación. ¿Sí? La posibilidad de imaginación entraña lo posible. A ver, es condición suficiente. ¿Sí? A ver. De la posibilidad. ¿Ya? A ver, por favor, esto es importante que se comprenda. No estamos, esto es imaginación, ¿sí? No es, Rescher no nos está diciendo que el que alguien imagine
sea Dios o sea un ser humano, el que alguien imagine algo es suficiente para su posibilidad. ¿Sí? No está diciendo eso. Está hablando de la posibilidad de la imaginación. Aunque nadie imagine ese posible, pero pueda ser imaginado, entonces eso constituye la posibilidad. Aquí la posibilidad está como un producto de la capacidad de imaginar. Aunque no sea un acto de imaginación real, sino puramente posible. ¿Sí? Segundo, que la posibilidad no se reduce a la imaginación. ¿Sí? Lo posible no es reducible, no se reduce a la imaginación. ¿Sí? Bien, es decir, el ser de lo posible no se agota en su ser imaginable. Es decir, la naturaleza de la posibilidad va más allá de la capacidad de imaginar ese posible. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué dice Lorenzo como crítica a esta posición? ¿Sí? A ver, antes de avanzar, quisiera decir que Lorenzo es leibniziano, o si quieren ustedes, neo-leibniziano, en filosofía, en su método, en su filosofía del derecho. Pero sin embargo, eso no quiere decir que acepta todas las ideas de Leibniz. En el caso de Rescher, este autor tiene un texto publicado de lógica multivalente en el año 1969, ¿sí? E influenció muchísimo en su primera tesis de doctorado para la elaboración, sobre todo, de su sistema multivalente y paraconsistente. Él fue una de sus inspiraciones principales. Rescher es un autor muy prolífico. Fue profesor en la Universidad de Pittsburgh. Tuve el honor de ser su estudiante en un par de cursos. Precisamente, él es un especialista en Leibniz. Tomé un seminario con él, ¿sí? Y otro curso que era sobre lógica paraconsistente, de origen alemán. Había una broma que decían: ¿cuántos Reschers tiene tu biblioteca? Como si Rescher fuera la unidad de medida de las bibliotecas. ¿Cuánto es un Rescher? 80 libros, que era lo que tenía publicado eso más o menos en el año 90, antes de que muera. ¿Sí? Un autor muy prolífico, publicaba más de un libro cada año. Pero claro, se comentaba que él escribía el texto y uno de sus ayudantes le daba las referencias, ¿sí? A pie de página porque sin referencias no hay publicación científica, ¿sí? Bueno, cerrando el paréntesis, quiero decir que por más que Lorenzo tenga muchísimo aprecio por los tres autores mencionados, y por supuesto con Carnap también, eso no le hace que tome una distancia y sea crítico con respecto a los aportes, a las propuestas que hacen esos autores. Bien, entonces con la debida consideración y dando crédito a que estas teorías
merecen la pena ser estudiadas y son de meritorias, valiosas, respetabilísimas. Sin embargo, hay que dar el paso de señalar las deficiencias de ellas. En primer lugar, es circular. ¿Sí? ¿Por qué? Revisemos la primera nota de la propuesta de Rescher. Está tratando de caracterizar qué es lo posible en términos de la posibilidad de imaginarse. ¿Y qué es lo posible? Para explicar qué es lo posible, utilizo la posibilidad. ¿Sí? Entonces, eso es circular. ¿Sí? Lo posible es posibilidad. La posibilidad es posibilidad de imaginarse, de ser imaginado. ¿Sí? Bien, primer defecto, la circularidad. ¿Sí? O sea, diciendo que posible P es igual a posibilidad de que P sea imaginado. ¿Sí? Definir la posibilidad por sí misma, eso es un defecto grave. Pero es sumamente raro que un filósofo de la talla de Rescher no haya reparado en este inconveniente. Sospecho que algo tendrá que decir a favor de esto. ¿Sí? No lo sé, no he tenido la capacidad, la oportunidad de ni siquiera hojear esta obra de Rescher, pero está ahí. ¿Sí? Y segunda razón en contra que lanza Lorenzo contra Rescher es que la posibilidad no depende de la imaginación. ¿Sí? Imaginación. ¿Sí? Bien. Volvamos al ejemplo que les puse en la hora anterior. Les hablaba de que es posible que hoy haya venido con camisa nueva. Esa posibilidad depende de que ustedes se imaginen o de que alguien se imagine que hoy venía con camisa nueva. No. Depende de otros factores, pero no de la imaginación de nadie. ¿Sí? Ok, finalmente veamos unos 2 autores más, pero estos ya están en la siguiente sección, número 5. Dos autores igualmente de primera línea, Nicolai Hartmann tiene una obra sobre ontología en varios volúmenes, algunos de ellos están en la biblioteca, alemán, y el otro es Plantinga, ¿sí? Albin Plantinga. Este último es un especialista en filosofía teológica, teología filosófica, ¿sí? Protestante, ¿sí? También el muy famoso. Bien, ambos introducen distinciones. El primero cree que existir es mucho más amplio que ser real. Es decir, si quisiera representar en qué relación se hallan existencia y realidad, ¿sí? Por medio de 2 círculos concéntricos, uno pequeño, otro más abarcador, más extenso, existir, ¿dónde estaría?
¿Sí? Existir es más abarcante que lo real. Por lo tanto, aquí está la realidad y la existencia está en la corona. ¿Sí? Todo lo real es existente, pero no todo lo existente es real. ¿Sí? ¿Ok? Lo posible seguramente se hallará en la corona. ¿Sí? Lo posible existe, pero no es real. Plantinga, por su lado, hace una diferencia entre existir y tener lugar. Tiene lugar, pero no existe. Puede existir, pero no tiene lugar. Podríamos decir, un posible tiene lugar, pero no es existente. ¿Sí? O sea, exactamente qué expresiones se distinguen, podemos escoger y utilizar lo que normalmente se toma como sinónimo, como si fuera diferente. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice Lorenzo con respecto a ambos? ¿Sí? Que estas distinciones son, tienen tres características. A ver, inventadas, arbitrarias y contraintuitivas. Explico esto. Bien. A ver, lo más fácil de entender es lo segundo. Arbitrario significa sin fundamento, injustificadas. ¿Sí? No se ve ninguna otra razón excepto la de aceptar la realidad de lo posible. ¿Sí? Cada quien está en su derecho de usar las palabras como quiera, de inventarse los distingos que le parezca. Hay algún filósofo en filosofía del lenguaje dice que ningún par de palabras, ni siquiera sinónimas, tienen exactamente el mismo significado. De modo que si hay, por ejemplo, dos sustantivos, real y existente, entonces no pueden significar, tener exactamente el mismo significado. Entonces, esa riqueza del lenguaje mostraría en la realidad una distinción. Pero Lorenzo cree que en el lenguaje ordinario, normalmente no hacemos ninguna de estas distinciones. ¿Sí? ¿Por qué es inventado? ¿Porque no la usamos en el lenguaje ordinario? Creada por el filósofo. Sí. O sea, no se refleja en el uso que hacemos del lenguaje cotidianamente. ¿Sí? Lorenzo habla de que el hombre ordinario o el hombre de la calle no hace esa distinción. ¿Sí? A ver, utilizamos nosotros el tener lugar. ¿Sí? Que, por ejemplo, Israel tuvo lugar bombardeos en hospitales de Palestina por el ejército israelí. Ese tuvo lugar significa se dieron, existieron esos bombardeos. Entonces, no hablamos así. ¿Sí? Y esto de contraintuitivo necesita una aclaración, ¿sí? Que va contra la intuición.
Lorenzo Peña no cree que la intuición sea justificativo de nada. Recordemos técnicamente cómo en filosofía se entiende la intuición. Es un término técnico. ¿Sí? La intuición sería lo que justifica la verdad y es una presencia de la verdad a la mente del sujeto. Que la mente accede a la verdad de un modo inmediato, directo, es decir, sin intermediación o de la experiencia, los 5 sentidos, o un razonamiento. Es decir, planteo premisas y con una regla de inferencia llego a una conclusión. Eso es razonar. La intuición me pone en contacto con la verdad directamente. ¿Sí? Esa es la intuición. Lorenzo repetidamente insiste en que no tiene ese don de captar algo intuitivamente. Muchos filósofos apelan a la intuición para justificar ciertas tesis. El problema de la intuición es que lo que a uno le parece intuitivo, a otro le parece contraintuitivo. ¿Sí? Entonces, más bien deberíamos entender esta última crítica sin presuponer la intuición. Es decir, como va en contra del pensamiento común y corriente, ordinario, de lo que piensa cualquier persona, ¿sí? Como podría ser, por ejemplo, Gladysita, la que vende las golosinas, las frutas en el patio, en el centro de la facultad. ¿Sí? Bueno. Entonces, pasemos a la solución de Lorenzo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hemos visto en total 5 autores. ¿Sí? Ahora voy a tomar una foto. ¿Sí?